Supercrack Estrella presenta Templo Kiradu en Barmer y las máquinas del tiempo. El gran parecido de Mucholaka y el Templo Kiradu en Barmer. Hay una guerra entre dos bandos de viajeros del tiempo, una guerra muy real entre dos ejércitos, Estados Unidos y Rusia, cada uno con distinta tecnología para realizar viajes en el tiempo. Los Estados Unidos tomó la tecnología de los nazis para su máquina del tiempo. En realidad los nazis nunca se marcharon, siempre estuvieron de alguna manera presente. En esta tecnología está presente el satanismo y la alta magia, los dioses de la antigüedad, los llamados cambiaformas, divididos en dos bandos, el americano y el ruso. Estos cambiaformas están también en guerra y trabajan en distintos bandos. La organización Los Nueve Ángulos son un reducto de los ángeles caídos reptilianos, son cambiaformas que trabajan en el ejército de los Estados Unidos OTAN. Mientras que en el lado ruso no queda claro quién son estos cambiaformas, es posible que sean los grises. Para los Nueve Ángulos, Satán es un viajero del tiempo cambiaformas. Todo en esta organización está en el más alto secreto y la guerra se está librando con viajes en el tiempo al pasado para crear un orden mundial, un estilo de vida donde los dos bandos quieren imponer su estilo en un nuevo mundo. El juego de la estrella es un modelo para viajar en el tiempo donde los Nueve Ángulos realizan algo parecido a un juego de rol. No sabe nada en qué consiste el juego, pero más o menos por la información que tengo pude crear una teoría de cómo se desarrolla el juego de la estrella. Una estrella gigante dibujada forma nueve ángulos que representa las nueve civilizaciones avanzadas que hubo sobre la Tierra. Esfera de lo acausal, las fuerzas siniestras del cosmos. Presenciar tales energías acausales habrá de crear un nuevo eón cuyas energías darán lugar a una nueva civilización superior. El juego se realiza en un bosque, se dibuja una estrella con 9 ángulos, cada uno de los ángulos tiene un número del 1 al 9, cada ángulo tiene un ritual de invocación, 2 personas se sitúan en el centro de la estrella, otros 2 personas fuera de la estrella con 2 dados. Cada jugador fuera de la estrella tira los dados, formando estos un número del ángulo donde tendrán que ir uno de los jugadores dentro de la estrella, dentro del ángulo que le ha sido asignado por el dado, tendrá que realizar el ritual que le toque, si falla en el ritual perderá algo más el juego, dentro de cada ángulo hay lo necesario para realizar el ritual que le toque. Realizar el ritual requiere de tener conocimiento sobre ocultamos, un fallo en el ritual significa no tener derecho a estar dentro de la organización de los 9 ángulos, tanto el jugador que tira de los dados como el que está dentro de la estrella que le corresponda pierden. Los conocimientos para realizar estos rituales para los jugadores se obtienen de una biblioteca privada de la organización. En este juego juega la Orden de los 9 Ángulos, contra los magos nazarenos de la religión judeocristiana, que la Orden tiene intención de combatirla para establecer un nuevo orden social. La Orden de los 9 Ángulos tiene intención de combatirla para establecer un nuevo orden social y militarista, denominado el Imperio contra el Imperio Romano. La ONA practican la magia y creen que son capaces de canalizar la energía y romper con las leyes de la física con tal de ayudar a establecer el imperio. Evoca a un mundo de brujas, hechiceros, orgías, sacrificios de sangre, cabañas solitarias y bosques. Los 9 Ángulos tiene acceso a una biblioteca privada con material de ocultismo y de propiedad de la Orden de Charles de Balder. El otro bando puede, según mi teoría, que tenga esta información del Vaticano. Es importante tener de estos conocimientos para el juego de la estrella. Si el ritual sale bien, un cambiaformas entrará en el ángulo asignado llevando al jugador al pasado que le toque dentro del ángulo. La ONA establece que la evolución cósmica está guiada por dialectos siniestros de energías eónicas alternas. La ONA divide la historia en una serie de eones, cada uno dentro de un ángulo de la estrella, creyendo que cada uno fue dominado por una civilización humana que emergió, se desarrolló y murió. Establece que cada eón duró aproximadamente 2000 años, con su respectiva civilización humana, ocupando 1500 años del período. Sostiene que después de 800 años de crecimiento, cada civilización enfrenta problemas, resultando en una era de problemas que duraba entre 398 y 400 años. La etapa final de cada civilización duraba aproximadamente 390 años, que era controlada por un militar y fuerte régimen imperial, después del cual la civilización caía. La ONA asegura que la humanidad ha vivido durante 5 eones, más 4 más para el juego, cada uno con una civilización asociada: primal, hiperbóreo, sumerio, helénico, occidental, atlantes, pasado, presente, futuro.
Ambos, Godric Clarke y Senol, han declarado que este sistema de eones está inspirado por el trabajo de Arnold J. Toynbee, junto con Senol, sugiriendo que también puso haber sido influenciado por las ideas de Crowley con respecto a los eones telémicos. Sin embargo, la ONA ha declarado que su concepto no tiene nada que ver con Crowley, pero sí está basado en los trabajos de Toynbee y Spengler. La ONA afirma que las civilizaciones occidentales actuales tienen un espíritu fáustico y que recientemente ha sobrepasado su era de problemas, con su etapa final, un imperio de gobierno militar que comenzó entre 1990 y el 2001 y durará hasta el 2390. La ONA cree que los seres humanos viven en el reino causal, el cual obedece las leyes de causa y efecto. Sin embargo, también creen en el reino no causal, en el que las leyes de la física no aplican, promoviendo aún más la idea de que las energías del reino no causal pueden entrar al causal, permitiendo la magia. Al creer en la existencia de la magia, la ONA distingue entre la magia externa, interna y eónica. 98. La magia externa se divide en dos categorías. Magia ceremonial, que se ejecuta por más de dos personas para lograr una meta específica, y la magia hermética, que puede ser ejecutada de forma individual o en pareja. La magia interna está diseñada para producir un estado alterado de la conciencia del participante, para así lograr un proceso de individuación. La forma más avanzada de magia de la ONA es la eónica, cuya práctica es solamente para aquellos que ya dominan por completo la magia externa e interna y tienen el grado de gran maestro. El propósito de la magia eónica es influenciar a un gran número de personas durante un período prolongado de tiempo, afectando así el desarrollo de futuros eones. Específicamente, se emplea con la intención de interrumpir el sistema sociopolítico del mundo occidental, el cual la ONA cree que se ha corrompido por la religión judeocristiana. La ONA utiliza dos métodos para ejecutar la magia eónica. La primero consiste en ritos y cantos con la intención de abrir una puerta, conocida como el nexo hacia el reino no causal, para poder manifestar energías en el reino causal que puedan influenciar al eón existente en la dirección que el practicante requiera. El segundo método involucra en jugar un juego de mesa conocido como el juego de la estrella. El juego fue creado por el grupo con piezas que representan a los diferentes eones. El grupo cree que cuando un iniciado juega, se convierte en el nexo viviente y por lo tanto en el canal por el cual pasan las energías del reino sin causa al reino con causa. 104. Una forma avanzada de juego se utiliza como parte del entrenamiento para adquirir el grado del adepto interno. Los cambiaformas entra en el bosque donde se realice el juego de la estrella con una máquina del tiempo si el ritual se hace con éxito. Templo Kiradu en Barmer. Cuando escuché el nombre por primera vez, sentí que el lugar debía tener un aura a su alrededor, igual que su nombre. Había leído que Kiradu aún no figura en la lista de destinos turísticos populares de Rajasthan, pero sin duda figura en la lista de lugares embrujados. Me preguntaba, ¿oiría el sonido de las tobilleras o vería sombras en movimiento? Lo visitamos al anochecer. El parecido de su templo con un lugar en Polonia donde se dice que una infractora contenía la máquina del tiempo nazi me hace pensar que las historias de este templo pueden estar relacionadas con la máquina del tiempo que había en Polonia. Mirar el parecido que hay entre el templo Kiradu en Barmer y esta estructura para que este no saliera disparado la máquina del tiempo en Polonia. Información filtrada y documentos desclasificados nos han dado la dirección en la comprensión de lo que esta campana se trataba. Fue cuando en el libro de Igor Witkowski llamado La verdad sobre la maravillosa arma, esta arma fue introducido por primera vez a nosotros. Él afirma que se le fue mostrado documentos clasificados del gobierno de Polonia por un funcionario de inteligencia polaco anónimo. En estos documentos estaban los más importantes proyectos de investigación nazis, y entre ellos se encontraba el Die Glocke, una de las instalaciones donde se realizaban los experimentos con la campana. Se dice la campana era sujetado con gruesas cadenas a esta estructura para que este no saliera disparado cuando estaba en pleno funcionamiento. La ciencia del mainstream tiende a oponerse a la existencia de tal arma y la clasifica como una leyenda urbana. Al contrario de la creencia convencional, mucha gente cree en tal arma, y no solo eso, también creen que tenía intenciones siniestras. Hay muchos documentos y en la televisión y el internet afirmando que el Tercer Reich estaba haciendo importantes investigaciones antes del final de la guerra en 1945.
Y, aparte de las armas químicas y maquinaria pesada, se creía que los científicos del Tercer Reich estaban trabajando en una supuesta máquina del tiempo. Instalaciones científicas de alto secreto. Cerca de la frontera checa, en la distancia, cerca de la mina de Wenceslao, en un centro de investigación alemán para la investigación gubernamental clasificada, el supuesto experimento Die Glocke se llevó a cabo. La descripción del dispositivo era bastante precisa, y el representar la imagen en tu mente solo puede dejarte aún más curioso e incluso con miedo. Posible viaje en el tiempo. ¿Fue la campana nazi utilizado para viajar atrás en el tiempo? ¿Acaso Hitler quiso cambiar la historia? La física nos ha mostrado que el viaje en el pasado es muy difícil, y hay una paradoja conocida para ese tipo específico de viaje en el tiempo llamado paradoja del abuelo. Lo que esta paradoja significa es que si viajamos en el tiempo y matamos a nuestro abuelo, nuestro padre no nacería y por tanto nunca naceríamos. También hay una teoría de la física cuántica que se llama mundos múltiples, y afirma que cada línea de tiempo concebible existe en mundos paralelos separados, y es igual como el mundo que habitamos. Documentos desclasificados revelan que la campana nazi era una máquina del tiempo. ¿Revelado o no? Es un poco más de información a este tema que no podemos dejar pasar por alto. ¿Realmente es una máquina del tiempo? ¿Hitler podría haber escapado con esta máquina? ¿Viajara por el tiempo? Muchas preguntas que a lo largo del tiempo vamos a ir revelando con información que nos llega. Si alguno de ustedes puede aportar más, será bienvenido. Mengus, UFOs infiltrados 29 de octubre 2016. Documentos desclasificados revelan que la campana nazi era una máquina del tiempo. Operaciones secretas de los científicos líderes en la Alemania nazi condujeron al descubrimiento de una de las armas más asombrosas y misteriosas, el Die Glocke o en español, la campana. ¿Pero qué hizo a la campana tan maravillosa? Bueno, las mentes científicas más brillantes estuvieron trabajando en las teorías antigravedad, que eran muy populares durante la Segunda Guerra Mundial. Eran las mismas mentes que construyeron los cohetes B-1 y B-2, el B-2 es el primer cohete que pudo dejar la atmósfera de la Tierra y entrar en las profundidades del espacio profundo. También son las mismas mentes que han participado en la creación de la primera bomba atómica. Solo Hitler creía que con la creación de esta enorme campana, la Segunda Guerra Mundial sería ganada. Información filtrada y documentos desclasificados nos han dado la dirección en la comprensión de lo que esta campana se trataba. Fue cuando en el libro de Igor Witkowski llamado La verdad sobre la maravillosa arma, esta arma fue introducido por primera vez a nosotros. Él afirma que se le fue mostrado documentos clasificados del gobierno de Polonia por un funcionario de inteligencia polaco anónimo. En estos documentos estaban los más importantes proyectos de investigación nazis, y entre ellos se encontraba el Die Glocke, una de las instalaciones donde se realizaban los experimentos con la campana. Se dice la campana era sujetado con gruesas cadenas a esta estructura para que éste no saliera disparado cuando estaba en pleno funcionamiento. La ciencia del mainstream tiende a oponerse a la existencia de tal arma y la clasifica como una leyenda urbana. Al contrario de la creencia convencional, mucha gente cree en tal arma, y no solo eso, también creen que tenía intenciones siniestras. Hay muchos documentos y en la televisión y el internet afirmando que el Tercer Reich estaba haciendo importantes investigaciones antes del final de la guerra en 1945. Y, aparte de las armas químicas y maquinaria pesada, se creía que los científicos del Tercer Reich estaban trabajando en una supuesta máquina del tiempo. Instalaciones científicas de alto secreto. Cerca de la frontera checa, en la distancia, cerca de la mina de Wenceslao, en un centro de investigación alemán para la investigación gubernamental clasificada, el supuesto experimento Die Glocke se llevó a cabo. La descripción del dispositivo era bastante precisa, y el representar la imagen en tu mente solo puede dejarte aún más curioso e incluso con miedo. Esta máquina se cree que tiene un gran poder. Las descripciones indican que el dispositivo fue hecho de un metal pesado, de alrededor de 3 metros de ancho y hasta 4,5 metros de alto y tenía una forma de campana. La información indica que el dispositivo tenía 2 cilindros girando en sentido contrario, llenos de un líquido similar al mercurio y tenía un color azulado. El líquido como el mercurio, que fue referido como Xerum 25, era almacenado en frascos especiales. Se añadieron otros líquidos, tales como metales ligeros, con torio y peróxidos de berrilio. Este dispositivo emitía una fuerte y peligrosa radiación, que a menudo causaba a los científicos problemas de la salud. Los científicos sufrieron privaciones del sueño, mareos y algunos incluso murieron por envenenamiento por radiación.
Witkowski especula que el área alrededor de la mina de Wenceslao se utilizó para las pruebas del Die Glocke y sus poderes antigravedad. Se hicieron muchas propuestas diferentes sobre el objetivo final de las máquinas, todos conectados con los fenómenos que generan. Incluso se dijo que pudo haber generado agujeros de gusano. Posible viaje en el tiempo. ¿Fue la campana nazi utilizado para viajar atrás en el tiempo? ¿Acaso Hitler quiso cambiar la historia? La física nos ha mostrado que el viaje en el pasado es muy difícil, y hay una paradoja conocida para ese tipo específico de viaje en el tiempo llamado paradoja del abuelo. Lo que esta paradoja significa es que si viajamos en el tiempo y matamos a nuestro abuelo, nuestro padre no nacería y por tanto nunca naceríamos. También hay una teoría de la física cuántica que se llama mundos múltiples, y afirma que cada línea de tiempo concebible existe en mundos paralelos separados, y es igual como el mundo que habitamos. Por otro lado, los agujeros de gusano son túneles hechos del tejido espacio-tiempo que conectan distancias muy lejanas en el espacio en una distancia mucho más corta. El tejido espacio-tiempo fue propuesto por Einstein en 1915, por lo que los nazis tenían una buena visión sobre el espacio. Los agujeros de gusano existen de forma natural, y el físico teórico John Wheeler dijo que es posible que los agujeros de gusano aparezcan de forma espontánea en cualquier lugar y de repente desaparezcan, y él tiene una hipótesis llamada hipótesis de la espuma cuántica respaldándolo. Los nazis crearon un agujero de gusano con la superpoderosa campana nazi y cayeron en picada en algún lugar en el tiempo. ¿Dónde está ahora el dispositivo? Tantas preguntas se levantan de un experimento tan intrigante, haciendo a la campana el más misterioso objeto conocidos por el hombre. ¿Y si eso aún existe, en qué manos estará? Muchos piensan que los nazis se esforzaron al máximo para hacer desaparecer cualquier prueba de la máquina Die Glocke. Muchos de los técnicos que trabajaron en el proyecto fueron asesinados o huyeron. La máquina piloto que habían construido fue transportada lejos para que no la encontraran. Algunos piensan que Círculo Ártico y otros a Sudamérica. De hecho, muchos nazis huyeron a América del Sur después de la guerra, y por eso sería más lógico que se llevaran la máquina para seguir experimentando. Resulta que cerca del pueblo de Ludwikowie-Sekocki en Silesia, hay un enorme decágono de hormigón sobre pilares de hormigón de decenas de pies de altura. Los nazis lo dejaron atrás, pero nadie sabe cuál fue su función. Pero hay algunas hipótesis y estas hablan de más o menos lo mismo. El poderío nazi que, a pesar de esto, perdieron la guerra. Si bien no le han puesto un nombre oficial, el periodismo comenzó a llamarla Muchoatka, que en polaco significa atrapamoscas o algo así. El nombre se lo colocaron porque es lo que ocurre con esta extraña estructura. Atrapa a las moscas de los investigadores de diferentes áreas que intentan descubrir el misterio detrás de esos 10 pilares de concreto. También, a este decágono se lo conoce como DNG, en comparación con Stonehenge, aunque solamente por ser altas columnas de concreto. Simplemente viendo las fotos, se puede pensar que esta estructura es el esqueleto de hormigón de un edificio sin terminar, o la base para un gran tanque de agua, pero ninguna de las teorías es real. La estructura es simplemente eso. Una estructura. Pero como dijimos, han aparecido varias teorías, pero aquí hablaremos de la principal. Die Glocke, el gran parecido de Muchołatka y el templo Kiradu en Barmer. Si vamos a la historia oficial, nadie sabe a ciencia cierta qué uso se le dio, pero sabemos que es un supuesto aparato que puede tener algunas funciones, las que iremos detallando de a poco. Todas las teorías dicen que era un artefacto científico y por lo que partiremos de esa premisa. ¿Pero artefacto para qué? ¿Qué hacía? Durante la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, las huestes de Hitler venía diseñando y construyendo la llamada Wunderwaffen, o armas maravillosas, esto es, un contingente de aviones y cohetes ultramodernos, armas de mano, rifles, y hasta un gas, una toxina de las más peligrosas creadas, y un extenso etcétera. Comenzó a crear lo que se llamó la superarma. Basados en tecnología inversa de ovnis que supuestamente derribaron y recuperaron, comenzaron a construir un artefacto sin alas que, mediante la antigravedad, podía volar por el espacio a grandes velocidades. Por eso, se alistó a cientos de científicos alemanes y, en una mina abandonada de Silesia, Polonia, crear lo que luego sería conocido como Die Glocke. El ingeniero a cargo del proyecto era Hans Kammler, un general nazi, que además era ingeniero a cargo de la tecnología inversa. Kammler se encargó de la construcción de misiles, armas bacteriológicas en proceso, túneles, etc., además de la campana. El sitio donde se realizaban los experimentos era llamado Der Riese, el gigante, mientras que el proyecto Die Glocke era llamado Cronos.
Hablando de la campana en sí, quien fue el primero en hablar de ella fue Igor Witkowski, quien escribió un libro llamado Pravda o Wunderwaffe, la verdad sobre las Wunderwaffe, reimpreso en alemán como Die Wahrheit über die Wunderwaffe. Allí, se menciona solo como la campana nazi. Según Witkowski, él leyó sobre esto al traducir los interrogatorios del oficial de las SS, Jacob Sporenberg. Según Witkowski, estos interrogatorios le fueron entregados por un agente del servicio secreto polaco, en agosto de 1997. A Witkowski no se le permitió fotocopiar los informes, simplemente se le admitió tomar notas con las que escribió del tema en su libro ya nombrado. Muchas de estas afirmaciones toman veracidad cuando en su libro The Hunt for Zero Point, el escritor británico Nick Code dio veracidad a los dichos de Witkowski y añadió su propio punto de vista sobre el tema. La campana sería mucho más que un medio de transporte. Si los nazis lograron hacer tecnología inversa con supuestos ovnis derribados y recuperados por el ejército alemán, está en duda, pero una de las hipótesis fue que, además del viaje por el espacio, como cualquier medio de transporte, la campana era un medio para viajar en el tiempo. Una de las hipótesis acerca de Die Glocke es que era una especie de máquina del tiempo. En el mismo lugar donde está el templo de la India, donde está este gran parecido de Mucholatka y el templo Kiradu en Barmer, un avión de combate de la Fuerza Aérea de la India interceptó un objeto volador no identificado en Barmer, Rajasthan, el pasado 26 de enero, después de que el objeto en forma de globo fuera visto en el radar, lo que provocó una alerta de scramble. Un portavoz de la FIA dijo: entre las 10:30 y las 11 horas un objeto en forma de globo no identificado fue captado por el radar de la Fuerza Aérea India, IAF. Se inició un scramble y derribó el objeto. Los materiales han sido recuperados y la investigación está en curso. Ha habido especulaciones locales sobre si el objeto era un globo meteorológico de la India o Pakistán, pero la Fuerza Aérea India aún no ha confirmado qué es. Una teoría sugiere que el objeto era un equipo de espionaje, ya que estaba en la frontera con Pakistán. Barmer está situado a menos de 300 millas de Jaipur, donde los aldeanos informaron durante el mes de enero de la presencia de extrañas bolas de metal que caían del cielo, algo que ya había sucedido en el mes de noviembre en España y Turquía. De acuerdo con la policía, se han recuperado en la zona 5 piezas de metal con forma de triángulo que han sido enviadas a la IAF para su estudio. Hay informes de que los aldeanos escucharon una explosión ensordecedora en un radio de 3 millas durante el incidente. Un testigo, Manoj Singh, aseguró que la explosión se escuchó en 5 ocasiones y algo cayó al suelo después de ver un avión volando. La policía ha manifestado que explosiones similares se escucharon, también, en la aldea Sinleja-Geer. Hallan en India pinturas rupestres de extraterrestres. Los antiguos dibujos fueron hallados en cuevas subterráneas del estado de Chhattisgarh, en ellos aparecen seres alienígenas y naves espaciales. El Departamento de Arqueología y Cultura del estado indio de Chhattisgarh halló varias pinturas rupestres de más de 10.000 años en los que aparecen dibujos de ovnis y extraterrestres, informó el diario Times of India, TOI. El ministerio busca ayuda de la agencia estadounidense NASA para lograr interpretar correctamente los gráficos hallados cerca de Raipur, en las cuevas subterráneas halladas debajo de Chandel y Angotitola. Según el arqueólogo J.R. Bhagat, estas pinturas muestran los cuerpos de los extraterrestres tal y como nos los presentan en las películas. El hallazgo sugiere que los humanos que vivían en la prehistoria habrían visto o imaginado seres de otros planetas, que aún intrigan a los investigadores. Se necesita realizar una exploración más extensa para ampliar los descubrimientos, dijo Bhagat a TOI. Alrededor de estos dibujos hay cientos de creencias entre los pobladores locales. Algunos inclusive narran historias que les fueron contadas por sus ancestros acerca de la gente Roela, que se cree usaban el cielo como pista para sus naves circulares y se llevaban 1 o 2 personas a las que nunca regresaban. Las pinturas están hechas a base de pigmentos naturales que se han decolorado con el paso de los años. Las extrañas criaturas aparecen con lo que parecen ser armas y no tienen rasgos específicos. Especialmente no tienen nariz y boca. En algunas imágenes incluso aparecen vistiendo trajes espaciales. No podemos negar la posibilidad de que esto haya sido producto de la imaginación de los antiguos pobladores, dijo el arqueólogo, quien añadió que es una impresionante coincidencia que estas antiquísimas imágenes sean tan parecidas a los entes espaciales que se nos muestran en las películas, añadió. Un equipo de 5 investigadores fue enviado en 1938 por Heinrich Himmler, miembro destacado del partido nazi alemán y arquitecto clave del Holocausto.
El autor Vaibhav Purandare relata la fascinante historia de esta expedición que pasó por la India. Poco más de un año antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, un grupo de alemanes desembarcó secretamente en las fronteras orientales de la India. Su misión era descubrir la fuente de origen de la raza aria. Pero quizás la verdadera razón era tener la tecnología de estas máquinas del tiempo que estuvieron aquí en la India, asociada con la ideología nazi desde que Adolf Hitler la adoptó como el emblema de su partido. El debate sobre el veto a la esvástica que sigue en pie en Occidente choca con el probable origen hindú de este símbolo, al que los fieles acuden para traer la buena fortuna a las casas y templos de la India. La esvástica es un símbolo de la civilización de la India y su cultura en la India nunca está conectada con nada malvado o destructivo. Para ello existe el símbolo orientado a la izquierda que se llama svastika. Continuó. ¿Por qué adoptaron los nazis la esvástica como símbolo? No se sabe con precisión cuál es el origen exacto de esta cruz, pero se han encontrado esvásticas en objetos de más de 15.000 años de antigüedad en la zona de lo que ahora es Ucrania. Se cree que el nombre viene del sánscrito svastika, que significa buena suerte o buena fortuna, y que se utilizaba en la zona euroasiática. Con el paso del tiempo, la esvástica fue adoptada por muchas culturas, especialmente de la cuenca del río Indo, y hoy se encuentra en el hinduismo, el budismo o el jainismo como un símbolo de buena fortuna. Sin embargo, no es solo un emblema propio de la India o del sudeste asiático. Los griegos utilizaban la esvástica como forma de decorar la ornamentación de templos y construcciones, y también se han encontrado grabados con la cruz gamada en ornamentos de culturas precolombinas en América. Al igual que en la costa mediterránea, también se han encontrado esvásticas en objetos por toda la región oriental de Europa. Además, conviene matizar que también se puede utilizar el término svástica, en este caso se utiliza para hablar de la cruz gamada cuyos brazos están girados hacia la izquierda. Los científicos indios que defienden que sus ancestros ya inventaron las naves espaciales, un grupo de investigadores asegura que en la antigua India tenían mayores conocimientos sobre tecnología aeroespacial que los que tiene el ser humano en la actualidad. El famoso poema épico hindú, el Mahabharata, que data del 4000 AC, habla de máquinas voladoras fantásticas utilizadas por los dioses referidas como carros de los dioses, carros de sol y pájaros mecánicos. Estos vehículos se describen con gran detalle, lo cual implica que fueron presenciados por los escribas de la India y documentados para que otras personas puedan entenderlo. Los vimanas son los vehículos de algunos dioses o héroes de la mitología hindú. En el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, se dice que el dios del sol viaja en un carruaje vimana luminoso. Son descritos como artefactos voladores que utilizan el mercurio como combustible y son capaces de producir una gran destrucción siendo usados, por tanto, como máquinas de guerra. Álvaro Martín nos cuenta que hay bastantes descripciones y detalles sobre los vimanas. Algunos teóricos aseguran que son evidencias de la existencia de aeronaves en la antigüedad. ¿Pero sería tecnología humana o no? El Bhagavad Gita es, curiosamente, uno de los textos védicos más antiguos en el que se describen extrañas armas capaces de devastar países enteros, levantando vientos horribles que devoraban los cuerpos de los enemigos. ¿Vio Oppenheimer en esa literatura sagrada de más de 5000 años de antigüedad el eco de bombas atómicas detonadas en un remotísimo pasado de nuestro planeta? Y en ese caso, ¿qué civilización pudo haberlas creado? ¿Y por qué no tenemos ninguna evidencia de ella? En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.